Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener nuestro devocional del día de hoy. Vamos a iniciar con una alabanza con nuestro hermano Daniel. Dios les bendiga, hermanos. Ahora vamos a entonar el Salmo 51:10. Crea en mí un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia, oh Dios, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia, oh Dios, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Vamos a ver nuestras Biblias, hermano, en Génesis capítulo 12, versículo 1, hermano. Vamos a tener ahí nuestro devocional de esta mañana. Génesis capítulo 12, versículo 1. Vaya para allá a su Biblia. Génesis 12, 1, 2 y 3, hermano. Vamos a leer esos tres versículos. Génesis 12, del 1 al 3, dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok, hermano, vemos aquí en Génesis capítulo 2 el inicio de algo, hermano. El inicio del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, ¿sí? Con un hombre llamado Abraham, que Abraham no era un hombre sobresaliente, no era un hombre seleccionado por alguna razón, ¿verdad? Por alguna cualidad física, con alguna cualidad humana. Era un hombre común y corriente como somos todos nosotros, pero Dios vio algo en Abraham, que no sabemos exactamente qué sea. Pero Dios le dijo, Abraham, que se fuera de su tierra y de su parentela, porque iba a ser de él una nación grande, la nación de Israel, la nación que conocemos hoy en día, hermano. Una de las naciones más antiguas de la historia, una de las naciones que ha sufrido, que ha batallado, que ha pasado por todas las adversidades, hermano, y a la fecha Dios la ha mantenido firme. Y este llamamiento de Abraham no nada más fue con el propósito de hacer una nación, sino que Dios escogió un pueblo para que lo alabara y para que lo adorara en el desierto, ¿verdad? A veces, hermano, nosotros nos ponemos a pensar acerca de Abraham. ¿Qué es lo que pensó en ese momento? ¿Qué es lo que él creyó en ese momento de que Dios le dijo: sal de tu tierra, vete de tu casa y haré de ti una nación grande? En capítulos siguientes vemos cómo Abraham
batalló en el desierto, cómo él salió a vivir en tiendas, salió a morar en tierra desconocida. Él tuvo muchos problemas, muchas bendiciones también. Pero todo esto, hermano, nos lleva a algo que se llama el plan de Dios, hermano. Algo que nosotros conocemos como el plan de Dios. Todos nosotros, hermano, un día Dios nos encontró, Dios nos llamó y Dios nos trajo a su redil. Nosotros que no éramos pueblo, pasamos a ser pueblo suyo, por adopción, por la sangre de Cristo, por medio de la sangre de Jesucristo, su Hijo. Nosotros fuimos salvos y fuimos hechos parte del pueblo de Dios. Pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué Dios de repente en un momento de nuestra vida que no sabíamos nada de Dios, que no esperábamos nada del Señor, Él nos llamó, Él nos encontró, nosotros le recibimos y Él nos adoptó? Todo esto, hermano, ha sido con un plan. Usted, si ya tiene 5 años, 10 años de haber conocido a Dios, usted se puede dar cuenta cómo su vida ha cambiado. Si usted se ha entregado, se ha consagrado, si usted ha hecho caso a los mandamientos de Dios, a sus mandatos, usted puede darse cuenta que Dios ha cambiado su vida, que Dios ha cambiado nuestras vidas. Y nosotros podemos entender el propósito de todo esto, ¿verdad? Para que nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad?, puedan alabarle y podamos tener familias firmes que conozcan a Dios, que alaben a Dios. Ahora, hermano, en estos momentos, usted se puede preguntar, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? En medio de esta crisis, en medio de esta tribulación, hermano, en medio de estos problemas que están pasando, ¿verdad? El plan de Dios para nuestras vidas, hermano, a veces es complejo, es difícil, es confuso, hermano. Lo caminamos con lágrimas, con pruebas, con luchas, con tentaciones y con enemigos. El plan de Dios no es nada fácil. El plan de Dios, hermano, no es algo sencillo. El plan de Dios, hermano, es algo muy complicado. Llegamos a perder la fuerza, hermano. Llegamos a perder el ánimo. Llegamos a estar confundidos, hermano, cuando el plan se torna un poco confuso. Cuando Dios nos pide a veces cosas fuera de razón. Y un claro ejemplo, hermano, es Abraham. Abraham parecía que era algo descabellado, algo que no tenía ni pies ni cabeza lo que Dios le estaba pidiendo, que saliera del lugar donde él vivía. Si Dios nos dijera, salgan de aquí, de esta ciudad, salgan de su ciudad de origen, váyase a vivir a otra parte, parece algo que no tiene sentido. Pero Dios se lo pidió a Abraham y Abraham obedeció. Porque ahí en el versículo 4, hermanos, del capítulo 12 de Génesis dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Abraham ya era un hombre grande, pero dice la Biblia que hizo como Jehová le dijo, hermano. ¿Sí? Hizo como Jehová le dijo, hermano. Mire, a veces, hermano, no entendemos el plan de Dios. ¿Qué es lo que quiere ahorita Dios de mí? Usted, hermano, puede estar confundido, podemos estar temerosos, podemos estar sin saber qué hacer, podemos estar con miedo, podemos estar con una fe, hermano, que ha sido menguada, una fe que ahorita no tenemos la suficiente como para creer en Dios, no tenemos la fe suficiente, hermano, como para saber que Dios está de nuestro lado. Hermano, aún así en este momento, hermano, Dios tiene un plan. Los planes de Dios, hermano, no se hacen siempre en los mejores momentos de nuestra vida. Los planes de Dios, hermano, a veces se hacen en los momentos más difíciles. Los momentos donde a veces se complican más las cosas. Abraham tenía 75 años. A veces Dios nos pide cosas descabelladas. Cuando Abel y a Caín les pidió una ofrenda, aceptó la ofrenda de Abel y la de Caín la despreció. ¿Por qué, hermano? Porque no le agradó. A veces Dios nos pide cosas fuera de sentido, pero eso no quiere decir, hermano, que no debamos de creer en Él, que no debamos hacer las cosas que Él nos manda. Hay cosas, hermano, que nos van a obstruir el seguir el plan de Dios, y una de esas es la incredulidad, hermano, el no creer, el tener en poco el poder de Dios. Usted vaya para atrás, hermano, vayamos para atrás a lo que era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Solamente, hermano, es algo pasado.
Y al nuevo hombre que es usted ahora, la nueva persona que usted se ha transformado por la gracia y por el poder de Dios. Usted ya no es la misma persona, usted ya es diferente, ya no habla igual, ya no vive igual. Usted tiene esperanza, tenemos la esperanza de una vida eterna. Ya no somos aquellos pobres sin esperanza. Y eso no es por nuestras fuerzas, hermano. Nuestras fuerzas, eso es algo que eso es un esfuerzo humano. Nuestras fuerzas, hermano, no son inútiles para nuestras necesidades espirituales. Con nuestra fuerza, hermano, podemos trabajar y obtener dinero y obtener este sustento. Pero déjeme decirle una cosa, las necesidades espirituales, hermano, no pueden ser suplidas por nuestras fuerzas. Es donde nosotros necesitamos el poder de Dios. Y es donde necesitamos creer, hermano. Y es donde necesitamos tener la fe. Y es donde necesitamos ahí, hermano, hacer lo que Dios nos dice para poder cumplir su plan, hermano. Abraham lo cumplió. Necesitamos 3 cosas, hermano, que le quiero compartir esta noche. 3 cosas para que nosotros podamos cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. Primera, la verdadera comunión. La verdadera comunión. ¿Qué es comunión, hermano? Tener una plática con Dios, una relación íntima con el Señor, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo tener una comunión con el Señor? Hay 2 cosas que nos pueden ayudar. Una es la oración y otra es el ayuno. La oración es una comunicación con Dios, estar al día en la voluntad de Dios, porque hay veces, hermano, nos levantamos y decimos, ¿qué es lo que quiere Dios para mi vida? ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Por qué me trae por este camino? ¿Por qué me pasan todas estas cosas? No sé qué hacer. Le digo algo, hermano, no es culpa de Dios. Es porque nosotros no estamos al día con lo que Dios quiere. No oramos, no platicamos con Él, no escuchamos nada de Dios, no leemos su palabra, no oramos para que nos hable en nuestras vidas, para que hable en nuestros corazones. ¿Verdad? Hay algo, hermano, que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que vive dentro de nosotros, hermano, y Dios nos va a hablar por medio de Él. Cuando no conocemos, hermano, la voluntad de Dios, es porque el Espíritu Santo no está afinado con nosotros, no estamos conforme a su voluntad. Y el ayuno, hermano, el ayuno es someter nuestro espíritu, nuestra carne, de igual manera que un enfermo o desanimado decae su espíritu. ¿Sí? El ayuno nos acerca a Dios. ¿Cuál es nuestro problema, hermano? Al querer hacer la voluntad de Dios, nuestra carne. Recuerda, hermano, que somos un ser trino, que somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Dice la Biblia que los designios de la carne, los deseos de la carne y los del espíritu se oponen, y estos luchan entre sí. Déjame le digo algo, hermano, el ayuno, ¿verdad? Es la forma por la cual vamos a debilitar nuestra carne, y no nada más de que usted se sienta fatigado, sino de estos deseos espirituales, hermano, que no son agradables a Dios, sino que son pecaminosos. Usted por medio del ayuno, hermano, usted y yo vamos a poder entender mejor a Dios, y vamos a satisfacer las necesidades espirituales que nosotros necesitamos, y podamos tener comunión con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Número 2, hermano, el poder del Espíritu. Necesitamos el poder del Espíritu, hermano. No necesitamos fortaleza física, no necesitamos fortaleza económica. Se ocupa, hermano, se necesita, pero lo importante, hablando de una necesidad espiritual, es el poder del Espíritu. Usted puede estar bien económicamente, podemos estar bien moralmente, pero, hermano, sin el poder del Espíritu, nuestras necesidades espirituales no son suplidas, hermano, no se satisfacen, ¿sí? Por eso, hermano, es que a veces no sabemos qué hacer. Nosotros no sabemos cuál es el plan de Dios, y son momentos, hermano, que el enemigo aprovecha para atacarnos, para decirnos, ¿qué estás haciendo allí? ¿Qué estás haciendo allí en esa iglesia? ¿Qué estás haciendo leyendo la Biblia? Mira que Dios no te ayuda. Mira, desde que te hiciste hermano, te va más mal. Pero no es eso, hermano. No es eso. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para tener una fe fuerte, para poder creer, hermano, para que la incredulidad no se desarrolle y no crezca en nuestro corazón, hermano. Necesitamos el poder del Espíritu Santo que vamos a obtener por medio de esta comunión, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la lectura de la Biblia, hermano. Nosotros vamos a poder tener ese poder del Espíritu Santo. Recuerda, hermano, que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, somos templo,
¿verdad? Este Espíritu Santo nos redarguye, nos anima, nos fortalece. Este Espíritu Santo es Dios, hermano. Es Dios viviendo dentro de nosotros y es el que nos va a dar las fuerzas, hermano, y la fe necesaria para los momentos difíciles. Y número 3, hermano. Número 3 y última cosa, necesitamos una actitud correcta. Una actitud correcta. Yo le digo una cosa, si yo tengo una mala actitud, si yo estoy renegando, si yo estoy diciendo que todo sale mal por culpa de esto, por culpa del otro, no es la actitud correcta que yo necesito delante de Dios. Yo necesito tener una buena actitud. ¿Cuál es esa actitud? Bueno, agarrar la Biblia y a lo mejor decir, yo no sé cómo este libro me va a ayudar, pero sé que Dios me va a hablar por medio de él. Esa es una buena actitud. Una buena actitud, es decir, yo voy a ayunar. Mi carne a lo mejor en mal me va a decir, ¿para qué ayunas? Eso no sirve, mejor ponte a trabajar. Pero yo tengo la actitud correcta de decir, yo quiero hacer lo que Dios quiere. Abraham podemos ver, hermano, que no refunfuñó. No dijo, ¿y para qué voy? ¿Y por qué? ¿Y a qué voy? ¿Y quién me va a ayudar? ¿Y quién me va a dar? ¿Y cómo le voy a hacer? Aquí la Biblia dice que nada más Abraham se fue. Más adelante podemos ver que Abraham le creyó a Dios y que su fe fue contada por justicia y que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y recuerda, hermano, que la fe es creer algo sin verlo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él le fue bien, hermano, porque creyó a Dios en una actitud correcta. Él estaba en una verdadera comunión, tenía pláticas, tenía comunión con el Señor. Él tenía el poder de Dios, hermano, y tenía la actitud correcta. Muchas personas, muchos personajes en la Biblia que les fue bien, que fueron bendecidos por Dios, es porque tomaron una buena actitud. José, podemos ver que batalló en Egipto, podemos ver ahí en el Génesis que sufrió, que fue echado a la cárcel, que fue acusado injustamente, pero tuvo la actitud correcta de siempre hacer algo por los demás, de ayudar y de no contaminarse del pecado. Usted y yo, hermano, tenemos que tener la actitud correcta. No nos quejemos, hermano, no nos quejemos de la situación, de los problemas, de esta crisis que estamos pasando, hermano. Tomémoslo con la mejor actitud para poder confiar en Dios, para tener el poder del Espíritu y que nuestra fe sea fuerte, hermano, y podamos cumplir el plan de Dios. Vamos a orar, hermano, esta mañana. Le invito a orar. Cierre sus ojos, hermano, incline su rostro. Vamos a orar. Dios, gracias le damos esta mañana, Dios, por su palabra. Le pedimos, Señor, que usted nos ayude a fortalecer nuestra fe, a tener comunión con usted y que podamos ser fortalecidos por el Espíritu Santo, Señor. Ayúdenos a no ser incrédulos, ayúdenos a tener comunión, a tener ayuno, a tener oración, a alimentarnos de su palabra, Señor. Que podamos tener la mejor actitud para los problemas, que nosotros podamos saber, Dios, y creer, Dios, que tú eres el único que puede hacer algo por nosotros. Gracias te damos esta mañana. Bendíganos, Señor, en el bendito nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.